A ver, uno se ilusiona. Uno se ilusiona cuando Bruno Fernández está bien, el equipo, la base está bien, Michael Carrick lo ha hecho jugar perfectamente. Desde Lamens, vamos a empezar desde Lamens. Lamens es un arquerazo. Lamens es lo más parecido a Thibaut Courtois y no simplemente porque sea belga. Lamens es Courtois con derecha. Es lo mismo, ver tapar a Lamens es ver a Courtois, el físico que tiene, cómo juega, cómo sale, cómo para el balón, conduce tranquilamente, la calma que tiene. Yo nunca he visto a Courtois, pocas veces he visto reclamar y Lamens es similar, tiene los mismos gestos, el mismo físico para jugar, se mueven igual, giran la cabeza igual, todo. Levanta las manos igual, uno es derecho, otro es zurdo. Con Dorgu siempre, con Dorgu a la guerra, Dorgu lateral izquierdo, el sueco del Manchester United. Buenísimo, el señor, el Dorgu debe seguir. Dorgu debe seguir en el Manchester United siempre. De aquí vienen los centrales. Los centrales del Manchester son cuatro que son perfectos. Cuatro que son perfectos. Obviamente la dupla, bueno, hasta que se recupere. Tiene cinco centrales buenos, tiene el United. Cinco centrales buenos. Tiene para mí los que deben ser los titulares siempre, que Harry Maguire, bien por el Manchester que renovó otro año más a Harry Maguire. La temporada pasada renovó pensando que este iba a ser su último año. Injustamente lo dejaron fuera de un mundial. Llevaron a Stones, que no viene jugando hace meses. Llevaron a Gueye, que regaló la Premier al Arsenal. Konsa está bien, Konsa está perfectamente en el mundial. Llevaron dos jugadores que no son más que Harry Maguire. Bueno, tema y punto aparte. Licha Martínez, obviamente, el campeón del mundo debe estar siempre. El capitán, el campeón del mundo debe estar siempre. Licha Martínez es el segundo o tercer capitán del Manchester. Él debe ir siempre, el argentino. Se queda en el equipo. De aquí vienen, bueno, De Ligt está lesionado. Tuvo una lesión de ligamento que es complicado volver, pero es un buen central. Hasta que se recupere, buen central que le pueda pelear el puesto a Maguire, a Licha Martínez. De aquí vienen los dos jóvenes aún que son Heaven y el amigo Lenny Yoro. Buenos centrales para el Manchester. Son jóvenes aún, fuertes, rápidos. Y obviamente, como todo joven, aún le cuesta adaptarse un poco al fútbol profesional. Juegan en la Premier, por ende juegan en la Premier, juegan en el United, les cuesta a veces ciertas ocasiones puntuales, pases, salidas, cerrar un cabezazo, ¿no? Les cuesta, pero son buenos. Me había olvidado el lateral izquierdo. Luke Shaw también hay que renovarle 1 o 2 años más. Luke Shaw perfecto, fue el único jugador que tuvo esta temporada, contando los 20 equipos de la Premier. En los 38 equipos arrancó de titular Luke Shaw. Buen dato para ser un jugador que desde que debutó se haya lesionado muchísimo. También creo que injustamente Luke Shaw se queda fuera del Mundial. Y lateral derecho. Lateral derecho, siento que Mazraoui no se supo y no se pudo afianzar en el equipo. Creo que Mazraoui debería salir de United. Hay que ver, darle una temporada más, a ver si se adapta, si se afianza al United. Hasta ahora por el momento no. También Mazraoui ha tenido muchísimas lesiones. El jugador marroquí ha tenido muchísimas lesiones. También quizás por ahí va la cosa. Y obviamente Diogo Dalot. El portugués Dalot, uno de los mejores amigos de Cristiano Ronaldo, debe seguir obviamente Dalot, lateral derecho, mejor lateral derecho que tiene la Premier. Debe seguir Dalot. Debe seguir. De ahí, medio campo para adelante que viene el problema para el United. A ver. Sale Carlos Enrique Casemiro. Va a salir el brasileño. Salió del Manchester. Salió. El 5 titular es Kobbie Mainoo. Kobbie Mainoo es el jugador que tiene que llevar la batuta del United porque Bruno es el capitán, pero debe haber un joven que lo acompañe. Así como muchos pensábamos que iba a ser Marcus Rashford, ojalá que Rashford no vuelva al Manchester, o por favor que no vuelva al Manchester, dirigente de United. Que Barcelona termine de comprarlo porque recordemos que está cedido. Ojalá que Barcelona haga con la opción de compra de Marcus Rashford. No quiso ser el hijo pródigo de la ciudad, no quiso encargarse él de la ciudad. No hay que ya ni que nombrarlo a Marcus, un excelente jugador, va a jugar al Mundial. Felicidades, porque Marcus Rashford, por más de que uno trate de decir que quizás esté molesto, ¿no? Porque Marco y se acuerda de lo que ha sido Marcus Rashford, es un excelente jugador. Es un excelente jugador. A mí, en lo personal, Marcus Rashford me vuelve loco. Tengo una debilidad por Marcus Rashford. Lo amo a Rashford, la verdad, lo amo a Rashford, pero creo que él pudo haberle dado muchísimas alegrías al Manchester. Tampoco juega solo, ¿no? El entorno en el que con el que se rodeaba Marcus, también un poco complicado en ese entonces. Bueno. Kobbie Mainoo, perfecto, debe jugar. El uruguayo Manuel Ugarte, yo creo que habría que ya rescindir el contrato y que busque otros rumbos, porque con Amorín
demostró que no es Carlos Enrique Casemiro. Uno de los grandes errores que tuvo Amorín, yo pensé que Amorín era el camino, lastimosamente la línea de 5 no le funcionaba al Manchester. A ver, uno de los grandes errores que tuvo el amigo Amorín fue que pensaba que Manu Ugarte iba a ser Casemiro. Uno de los errores muy frecuentes que tuvo es que en partidos importantes de Premier League lo ponía a Manu Ugarte por encima de Casemiro. Casemiro tiene 3 Champions, hermano. Campeón de Copa América, ha jugado los mundiales que quiso hasta ahora. 2014 no lo convocaron también justamente, pudo haber jugado campeón de Champions 2014. Va a jugar el Mundial, capitán de la selección brasileña, dicho por Carleto Ancelotti. Y Amorín aquí falló mucho en haber puesto en partidos, por ejemplo, en partidos contra el City, contra el Arsenal, contra el Liverpool. Casemiro es un jugador que sabe ganar esa clase de partidos. Tenía que haber estado él. No lo metían a jugar a Casemiro, lo metía el técnico portugués Amorín a Ugarte. Aquí, punto menos para el técnico portugués ex United. Manu Ugarte creo que no debería seguir en el equipo porque se habla muchísimo de la vuelta de McTominay. Se habla muchísimo de la vuelta de McTominay del Napoli, jugador que también está cedido por el United. Aquí el problema, a ver, McTominay siempre ha sido un excelente jugador. Es un jugador excelente salido al United. Es de esos tantos que llegan al United y por todos los años trágicos que ha tenido el equipo desde la salida, decir Alex Ferguson en el 2013, me puedo poner a nombrar 1000 jugadores del United. Obviamente el más significativo ha sido Marcus Rashford, Jesse Lingard también, un jugador que se esperaba más, Paul Pogba, que salió del Manchester, fue a la Juventus, volvió y no fue el Pogba que muchos esperamos. Voy a hablar de canteranos del United. Mason Greenwood también. Mason Greenwood era un jugador que se esperaba muchísimo de Greenwood, pero también quedó relegado, quedó en el olvido. Prácticamente después tuvo problemas de abuso, no, con la pareja y todo. Bueno, es un tema extrafutbolístico. Siguió jugando en el Marsella, pero no fue el jugador que el United quería para traerlo de vuelta. Ahora, el que tiene el United y que hay que cuidarlo es a Kobbie Mainoo. Kobbie Mainoo es ese jugador que el United tiene que cuidar. Es la promesa, ya no promesa, sino realidad del Manchester. Gracias a Michael Carrick, la selección inglesa y inglesa, sobre todo Thomas Tuchel, la familia del amigo Kobbie Mainoo, debe agradecerle muchísimo a Michael Carrick. Porque el jugador Kobbie Mainoo con Amorín no jugaba nunca. Nunca jugaba. Kobbie con Amorín no jugaba. Llegó Carrick y le dijo: usted, señor Kobbie, es el futuro del Manchester. Usted conmigo va a jugar siempre. Y así fue. Terminó jugando titular y sigue jugando, sigue siendo titular. Un excelente jugador, un crack. Kobbie Mainoo es un crack. El medio campo con Kobbie Mainoo y Scott McTominay creo que sería un equipazo del Manchester United. Un equipazo ese medio campo, nadie lo pasa porque son jugadores mixtos, polifuncionales que se adaptan perfectamente al box to box de doble 5, que hoy por hoy en el fútbol mundial ya es difícil ver el box to box de doble 5. Ya se juega con un 4-3-3 con un interior clavado. Va con un 5 clavado, perdón, y 2 interiores. Es poco común ver hoy por hoy un doble 5 en el fútbol actual. Y no pregúntesele al Madrid con los 2 franceses que son un desastre. Jugó así muchos partidos de la temporada y le salió horrible. Y es poco común, pero Kobbie Mainoo y Scott McTominay siento que se adaptan bien a esa posición. Saben cuál es su rol. Kobbie Mainoo es perfecto para defender y para atacar es 1000 veces mejor. Lo mismo McTominay, McTominay jugando de 5 lo hace perfectamente y es un jugador que se presta mucho al ataque. También lo hace hermoso Scott McTominay. A ver, ahí sería la renovación del United en el medio campo, pero falta otro jugador revulsivo, el que tenga el Manchester para entrar, que el segundo tiempo, que tenga el balón, que se encargue de los tiempos del partido. Y para darle descanso a Scott McTominay y a Kobbie Mainoo, porque no van a jugar ellos toda la temporada, ¿no? Obviamente no van a jugar toda la temporada los amigos, el escocés y el inglés. Los gemelos Fletcher pueden ser una opción, pero no los veo aún afianzándose en el equipo como para pelearle el puesto a Scott y a Kobbie. Aquí habría que tener un refuerzo, porque este señor de aquí falló también muchísimo. Amorín falló y es increíble que aún cuesta entender cómo Amorín haya fallado con Bruno Fernández.
siendo aparte amigo conocido, porque Bruno Fernández no es para jugar de doble 5. Bruno pierdes totalmente a Bruno Fernández si lo pones de doble 5. Bruno hay que ponerlo un poquito delante de los dos mediocampistas, que juegue suelto, que juegue por donde él se le dé la gana. Y eso es lo que entendió perfectamente Michael Carrick, porque con Amorín, Bruno Fernández o estaba relegado un poco a la banda derecha o estaba relegado a ser un 5 defensivo ni siquiera con Casemiro, con Ugarte. Y ahí se lo pierde a Bruno Fernández. Michael Carrick le dijo, no, ¿sabes qué, Bruno? Tú eres Bruno Fernández, tú eres un enganche no tradicional porque puedes jugar de interior, pero eres enganche. Tu posición favorita es enganche y tú te vas a mover por todo el centro del ataque. Y desde que Carrick entendió cuál es el rol de Bruno Fernández, obviamente este señor superó el récord. Ya voy a hablar del récord. Estoy hablando de una posible renovación del United, de la que espero todos los años del 2013, que parece que todos los años se da, pero lastimosamente no termina de convencer al Manchester. Michael Carrick lo puso en la posición perfecta para Bruno Fernández. De enganche, tranquilito, Bruno, ahí jugando donde más él se siente cómodo. Ya, ahí van tres mediocampistas, porque Bruno Fernández también puede jugar de interior tranquilamente. Tres mediocampistas, creo que le falta un jugador al Manchester ahí en esa posición, a la cual pueda adaptarse bien al estilo de juego del Manchester con un esquema 4-3-3 o quizás 4-2-3-1, que estoy seguro de lo que va a pasar. Y aquí en la delantera se arma un lío para el Manchester. No un lío, pero sí siento como que algo le falta, porque a ver, está en Bumo juega muy bien de 9, pero no me gusta verlo en Bumo jugar de 9. Creo que un poquito hacia la derecha lo hace mejor en Bumo. Es como una versión de Salah, pero en camerunés. La verdad, en Bumo es un gran jugador, ha jugado muchos partidos de delantero, lo hizo contra el City, te hizo un gol contra el City, de hecho. Ganaron 2-1. Pero es un jugador que si se lo bota un poquito a la banda puede rendir mucho mejor. Mateus Cunha, que puede jugar tranquilamente por banda izquierda, Mateus Cunha es un delantero, si bien es cierto que a Cunha también le gusta jugar de enganche, pero está Bruno Fernández en el United. No, a ver, si el técnico Carrick tiene una balanza y va a un partido importante, vamos a decir hipotéticamente hablando bueno, el United juega Champions el otro año. Partido importante United. Primera fecha para el amigo Michael Carrick. Te toca enfrentarte al PSG. Partidazo. Y tienes a quién vas a poner de enganche. Obviamente que la balanza va a pesar muchísimo más hacia el lado de Bruno Fernández. Cunha es un excelente jugador. No es delantero. Cunha le ha tocado adaptarse a esa posición, pero no le gusta jugar en esa posición. Lo ha dicho él y se le nota en los partidos que se fastidia cuando le toca jugar de delantero peleándose con los centrales. Para eso está Sesco. Que en el último tramo de la temporada lo ha hecho perfectamente, ha hecho goles de cabeza, aguanta lo que tiene que aguantar, te gana por alto, que primero no convencía, pero aún como que no se adapta al estilo de juego del United, o como que no, ahí se me fue el término a usar, como que cuesta creer que va a Sesco ser el delantero del United. Como que algo le falta a Sesco, ¿no? Falta algo, no sé, algo tiene Sesco. Parece que ya va a ser titular, pero como que algo no encaja perfectamente, no encuadra algo, como que esa ficha del rompecabezas para que Sesco se meta en el equipo titular, aún falta y está perdida, hay que buscarla, pero Sesco es un excelente delantero que pasó por el Arsenal, equipo campeón de la Premier, y es un centro delantero muy bueno, un centro delantero estilo europeo, ¿no? Como los nuestros, los que tenemos acá, que son de aguante, son de garra, de aguantar, de irse a pelear con los defensas. No, Sesco es un delantero que pivotea perfectamente, que se mueve por todo el ataque, obviamente lo hace bien, que por alto te gana todo prácticamente, y solo que siento que ahí debería ir el United por un delantero un poquito más rápido. También me he olvidado de Mason Mount. Mason Mount aún no logra afianzarse en el United, no vemos esa versión de Mason Mount que vimos por allá en el Chelsea desde que debutó. Campeón de Champions, un gran Mason Mount que lo llevó a la selección inglesa, jugó mundial y todo, un gran jugador Mason Mount, pero no vemos esa versión de Mason que veíamos en el Chelsea. Mucho se habla de que es un jugador inglés de esos tantos que han salido, por nombrar unos 5, Tío Walcott, Welbeck también. Welbeck, de los jugadores del United que se habían perdido, que habían quedado en el olvido, me olvidé de Welbeck. Danny Welbeck también es otro. Chamberlain.
Defoe, quizás, bueno, Defoe volvió a la selección y todo, pero también es un jugador que prometía muchísimo más, que se quedó. Lingard, el mismo Lingard también, se esperaba mucho más de Lingard. Son jugadores ingleses que todas las temporadas, bueno, en Inglaterra siempre sale uno mejor que otro. Se ve que parece que van a ser lo mejor de lo mejor, superar a Bobby Charlton en Inglaterra, que es el mejor de la historia para ellos. Y se quedan, y uno de esos me da miedo que sea Jude Bellingham. Jude Bellingham está yendo por el mismo camino de los Welbeck, de los Walcott, de Defoe, de Aaron Lennon, de Chamberlain. Está yendo por ese mismo camino Jude Bellingham. Esperemos que no, que recupere el nivel la próxima temporada. Bueno, Mason Mount va ahí. Va por ahí también. Si me pongo a hacer una lista de jugadores ingleses que quedaron relegados, que muchos pensábamos que iban a llegar lejísimos, me quedo haciendo stream toda la noche, pero a veces cuando tratar de acordarte de algo no te da la memoria. Y Mason Mount aún como que no se afianza en el United, porque, a ver, es un jugador, es volante izquierdo, volante por izquierda. Ya no es el Mason Mount del Chelsea, ya no es tan rápido como lo era en el Chelsea. Lo ha demostrado muchísimo esta temporada que se lo ve lento. Es muy lento hoy por hoy Mason Mount. Y en la posición de interior, ni él se convence que puede llegar a jugar de interior, ni convence al club ni al hincha de que puede llegar a jugar de interior. Y viene el que para mí es uno de los mejores prospectos que tiene el United, proyectos, ya es una realidad también, que es Amad Diallo. Amad Diallo es ese jugador que el United tiene que cuidar. Amad Diallo es un jugador que tiene que cuidar, el United tiene que cuidarlo perfectamente porque, a ver, Amadcito es un jugador muy importante para el United. Buenísimo es Amad, buenísimo. Amad es un jugador, el